Que la deuda es un fenómeno de orden cualitativo antes que cuantitativo. Es una lógica de funcionamiento que por lo menos para nosotros está por detrás del proceso que ha venido teniendo nuestro país desde mediados de la década del 70 en adelante, básicamente y con precisión desde el golpe de Estado del 76, y en donde, por lo menos para hacerla muy simple, hay tres grandes momentos que hay que diferenciar. El primer momento es el proceso que va con diferentes políticas económicas, pero que de mediados de los 70 hasta el 2001 supone un fenómeno del endeudamiento asociado a colocar en el centro del funcionamiento de la economía nacional la renta financiera. La deuda fue incluso originada a través del capital privado, el mecanismo que articuló la valorización financiera, el endeudamiento y la fuga de capitales. Y esto fue lo que estuvo por detrás del proceso que la Argentina vivió, dado el predominio de la renta financiera en la economía local, que es el proceso de desinversión, destrucción del aparato productivo, aumento de los niveles de desempleo e informalidad laboral, descenso en los niveles de ingreso de los ocupados y pauperización de la sociedad argentina. Ese es uno de los aspectos cualitativos que está por detrás del fenómeno de la deuda. La deuda es la clave, es un insumo fundamental del proceso de valorización financiera como primacía concreta en el funcionamiento de la economía local. El segundo aspecto tiene que ver con la década del 90, donde la deuda adquiere otro aspecto adicional, que es transformarse en instrumento de canje para comprar activos públicos, y está por detrás del proceso privatizador vivido por la Argentina y por lo tanto de la pérdida de la capacidad de intervención del Estado argentino sobre el ciclo económico de nuestro país. Y el tercer proceso es el que se vive desde mediados del 2002 para aquí, donde en tanto el pago de la deuda supone la obtención de divisas, obliga a obtener saldos en dólares abultados de nuestro comercio exterior y por lo tanto presiona hacia la consolidación de un perfil productivo de carácter extractivo basado en la colocación de recursos naturales en el mercado internacional, básicamente procedentes del agro o de la energía, concretamente hidrocarburos y minería. Por lo tanto, lo que quiero decir es que nosotros estamos planteando la necesidad de revisar no solo por un fenómeno de orden cuantitativo, sino porque lo que hay que romper es una lógica que nos permita, por lo tanto, a partir de allí, ordenar una estrategia económica con autonomía para decidir el rumbo que debe seguir el proceso económico nacional. Ustedes habrán escuchado en la gestión de Néstor Kirchner el discurso de la confrontación con el sistema financiero internacional y los organismos multilaterales de crédito, más allá de que después el discurso no se transformó en práctica porque le pagamos toda la cuenta al Fondo Monetario Internacional. Pero el discurso era un discurso que confrontaba. El discurso que se abre a partir de la gestión de Cristina Kirchner es otro. Es un discurso que retoma el planteo noventista, un planteo que había sido desalojado del escenario público y que nos vuelve a decir, en boca del ministro Boudou, de la propia presidenta, que hay que honrar la deuda en el marco de la regularización de las relaciones financieras con el mundo, porque de esa manera nuestro país va a volver a acceder a tasas más bajas, financiamiento y crédito para sostener los niveles de inversión que le permitan seguir creciendo. Este discurso, que es el viejo discurso de los 90 y que es el viejo discurso del Martínez de Oz, que hoy está preso, ese discurso es el que hay que debatir. Porque si queremos efectivamente invertir y orientar el perfil productivo de la Argentina, en lugar de estar haciendo todas estas payasadas de querer usar reservas para pagar deuda, estaríamos poniendo las reservas en inversión, reconstruyendo los ferrocarriles, la industria naval, modernizando el aparato productivo y garantizando el tipo de desarrollo
desarrollo que la Argentina requiere. Lo que quiero decir con esto es que acá hay un gobierno que ya con discurso y en la práctica está retomando el camino del endeudamiento sobre la base de que se ha venido desarmando su política económica. Ya no tenemos más la política que tanto nos decían de los dos superávit gemelos, que estaba el saldo comercial positivo y el superávit fiscal en las cuentas públicas. Ya no hay más superávit fiscal y por lo tanto la variante que han tomado para poder sostener el proceso es retomar el camino del endeudamiento. Camino del endeudamiento que tuvo como primer paso meterle la mano en los recursos a los fondos previsionales, camino que tuvo luego el tema de meter la mano en los depósitos en el Banco Nación, y camino que tiene también el tema de los fondos en el Banco Central, pero que no contento con esto, ahora plantea el tema del canje de deuda, reconociendo 20.000 millones de dólares de nueva deuda pública, volviendo a abrir la puerta al endeudamiento con el exterior.